Hola a todos, queridos teleamigos y teleamigas. Estamos nuevamente en su programa La U en su casa, un espacio donde la Universidad de la Gran Colombia presenta a ustedes su quehacer diario, su relación con los docentes y con los estudiantes. Hoy tenemos un tema muy importante tanto para los padres como para los jóvenes. A veces los papás no saben qué hacer con sus hijos porque ven que pierden el tiempo. Estudian, salen del colegio o de la universidad y luego toda la jornada de la tarde están frente al computador, están chateando, están con el BlackBerry, están hablando por teléfono, pero como que pierden el tiempo, y es cuando muchos padres dicen, pero mi hijo está perdiendo el tiempo. Y muchas veces los jóvenes no saben qué hacer en su tiempo libre. Entonces el tema de hoy es el arte como herramienta para el aprovechamiento del tiempo libre y para la prevención de muchos problemas como las drogas, el sinsentido de la vida que atañen a nuestros jóvenes. Para eso hoy vamos a hablar del teatro. El teatro... Hola. Hola. Oye, pero estamos al aire. Dame un segundo. El teatro, como les decía, queridos teleamigos y teleamigas, es un arte que le aporta... Señorita, es que me dijeron que había un ensayo del grupo de teatro aquí en Teleamiga. En Teleamiga no, pero yo no he escuchado ningún ensayo. ¿Con quién es el ensayo? Con el profesor Edison Romero. Edison, yo no he visto al profesor Edison. ¿Es profesor de teatro? Sí, yo tampoco lo veo por acá. ¿Tampoco lo ves? Vamos a esperar un momento y buscamos al profesor. ¿Listo? Bien, entonces teleamigos, queremos que hoy ustedes se comuniquen con nosotros, nos hagan sus preguntas con relación a qué hacer con el tiempo libre. ¿En serio no ha llegado? Bueno, a ver, preséntate a los teleamigos y teleamigas. ¿Quién eres? Hola, yo soy Braulio. Braulio, bienvenido a la U en su casa. Gracias. Braulio, estás buscando al profesor de teatro y... Sí. ¿Y qué pasó? ¿A qué hora será la cita? A las 9 de la mañana. ¿A las 9? Pero si ya es tardísimo. Yo creo que él no va a venir. ¿Será que no viene? No, yo no sé. Tú fuiste más puntual que él hoy. Yo siempre soy puntual. ¿Tú siempre eres puntual? Él es el impuntual. Ah, él es el impuntual. Bueno, pues ese problema es de muchos de nuestros jóvenes, ¿no? A veces no los formamos en hábitos y eso es precisamente porque nuestras tardes y nuestras jornadas son muy desorganizadas. Entonces el joven sencillamente ve pasar las horas, pero no tiene una disciplina. Pero me extraña que el docente no esté acá, cuando la mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Vamos a averiguar. Sí. Bueno, ¿y tú haces teatro? Claro que sí, yo hago teatro en el grupo de la Universidad de la Gran Colombia. La Universidad de la Gran Colombia tiene un grupo de teatro. ¿Y a qué unidad pertenece ese grupo? Al Centro de Ética. Al Centro de Ética. Hola, ¿y quién eres tú? ¡Olguita! Menos mal llegaste. El profesor Edison no ha llegado. ¿Cómo así? ¿Tú también vienes a buscar al profesor Edison? No, pero ¿Y así por no qué, funciona. ¿y por qué No, traes así no ese funciona. reloj? No, así no funciona. Esto, las 11 de la mañana el profesor Edison no ha llegado. Qué irresponsabilidad. Tenaz, no. Me así parece no se terrible. ¿Qué te parece? Pero tú no puedes hablar, tú eres No, un lo un siento, mimo. voy a hablar porque es que para mí el teatro es muy importante. Y No. el tiempo y la puntualidad es mucho más importante. Sí, definitivamente. Imagínate, las 9 de la mañana no ha llegado el doctor Edison, Son las 11 de la mañana. pero el doctor no ha Ay, llegado. no puedo Entonces creer. lo siento mucho. Pero- no podemos hacer teatro. Pero tal vez se le presentó algo, ¿no creen? Pero Estoy cada 8 días. demasiado enojada, no puedo hablar más. El profesor siempre es impuntual. Buenas, ¿cómo están? Caballeros ensayando sin mi presencia. Doctora, ¿sabe qué? Hablemos. ahora Hablemos de sí. teatro, sí, que estabas ¿Cómo hablando del es? teatro. Teatro me parece interesantísimo. Bueno, teleamigos y teleamigas. Estoy aquí esperando una respuesta. ¿Por qué ustedes empezaron a ensayar sin mí? Porque usted dijo que vamos a grabar en Teleamiga a las 9 de la ¿Qué mañana. hora es, Yo estoy doctora aquí Edison? como desde las 7 de la mañana. Claro, Doctor, mentira. pero- Doctora Jenis, qué pena, buenos días. Buenos ¿Cómo días. estás? Qué alegría verte. No, es que estos muchachos Pero ¿por siempre qué? me arman despelotes. Así no se puede. Mentira. ¿Por qué llegaste a las 7 y ellos no sabían dónde estabas? No, lo que sucede es que yo sí llegué temprano. Yo llegué a las 7 y me estaba tomando un cafecito. Y, Ah, ya, esos cafecitos que duran como 2 horas. tú sabes Claro, de qué hablar. doctor. Siempre hay una excusa para cada cosa. Un café con el doctor Edison. Más o menos, un café con el doctor. Suponga. ¿Te das cuenta?
Pero me parece terrible que no seamos puntuales. Doctor, el tema de hoy es... Mejor dicho, vamos a hacer una cosa, corte. A ver. Bueno, Primero, una aclaración. El profesor Edison es muy puntual. Este es un pequeño sketch que hemos hecho. bien, teleamigos y teleamigas, queremos mostrarle algo de lo que hacemos en la Universidad La Gran Colombia para el buen uso del tiempo libre de nuestros jóvenes. Hoy tenemos como invitados al doctor Edison Romero. Sí. Él es docente del Centro de Ética y Humanidades y él es quien dirige un grupo de teatro que ha nacido para formar en valores y en principios a los jóvenes estudiantes de la universidad. Tenemos la compañía de la doctora Olga Llanes Rincón. Ella es docente del Centro de Ética y Humanidades y ella hace parte de este grupo de teatro. Gracias, doctora. Y de manera especial tenemos a Eder Gutiérrez. Él es estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación del programa de literatura y él es un artista, Sí, sí. ¿cierto? Bien, entonces vamos a empezar. Y falta presentar a... Ay, discúlpenme, tenemos a Braulio. Braulio hace parte de este grupo de teatro. Es la mascota del grupo de teatro. Que baile, que baile. Muy bien, Braulio, excelente. Bueno, muy bien, entonces vamos a preguntarle al profesor Edison, ¿por qué esta iniciativa de que a través del arte los jóvenes utilicen bien el tiempo libre? Bueno, primero hay un ejemplo importante en la historia de la iglesia y del teatro, y es el mismo Karol Wojtyła, el hoy beato Juan Pablo II, quien en sus primeros años de vida se inclinó por las artes escénicas, interpretó varios papeles, hizo poesía, lo cual le permitió redescubrir en el arte que no era bello por sí mismo, sino que el arte no se hace por el arte mismo, sino un arte con sentido, con el sentido de proyectar valores, de construir sociedad. Y nos parece que en el mundo moderno, en medio de las comunicaciones, en medio de tanta arte que se presenta y también tanta basura, hay que decirlo con toda tranquilidad, en los medios de comunicación, hay que dar un espacio para que los muchachos utilicen el tiempo libre descubriendo cómo los valores los cultivan y los desarrollan. Esa ha sido la inquietud del Centro de Ética y por eso la construcción de este grupo de teatro. Y es precisamente esa la misión del canal Teleamiga, formar en valores, y la Universidad La Gran Colombia se ha dedicado en 60 años a formar en valores a nuestros jóvenes. Quiero que Eder nos cuente, él es artista, él no solamente es actor de teatro, sino que también es músico. Músico saxofonista. Músico saxofonista. Cuéntanos, Eder, ¿desde hace cuánto tú estás practicando estas artes? Sí, básicamente desde los 14 años. Nosotros somos del sur de Bogotá, Sí. las localidades de Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe, y pues venimos desarrollando el arte a partir de ver el contexto en que nos desenvolvemos, ¿no? Unos contextos muy complicados, muy difíciles. Ya pasamos a ser los profesores de los muchachos más jóvenes. Ellos han visto la realidad, y han empezado a criticar su realidad. Son realidades tal vez en donde hay crisis económicas, drogadicción, alcoholismo, violencia intrafamiliar. Sí, eso es. ¿Cuál es la alternativa que ustedes les presentan a ellos con el arte? ¿De qué les sirve a ellos el arte para tal vez desahogar un poco todas estas realidades? Tenemos claro que el arte es una herramienta, el arte es la herramienta que logra transformar esas realidades, ¿sí? Nos hemos dado cuenta nosotros mismos que somos los más grandecitos y los más jóvenes también están empezando a dar cuenta de que el arte lo hace más sensibles, ¿sí? Esa sensibilidad que lleva el arte los lleva a pensarse su realidad, ¿sí? Ya. El teatro, la música, la danza, la expresión de eso los hace un poco más libres también, ¿sí? ¿Y cómo crees tú que les aporta a ellos estar en un grupo de teatro, estar ensayando un instrumento musical, estar en un grupo de danzas para el uso de su tiempo libre? Y si esto previene en ellos que puedan, digamos, caer en problemáticas aún más graves de las que ya viven. Claro que sí, nos hemos dado cuenta que en el contexto en que nos desenvolvemos hay mucho joven con problemas de drogadicción fuerte, de violencia, de robos, de asaltos muy frecuentes. Los jóvenes que están con nosotros logran pensarse eso más allá.
el muchacho que le dedica a su instrumento 3 horas diarias en la tarde después de salir del colegio puede llegar, ¿no? Y lo ha logrado, logra salirse de ese mundo que le tocó vivir y meterse en otros espacios, estar en otros espacios que los transforman. Como sentirse un poco, sentirse feliz. Claro, el arte es definitivamente la mejor forma para sentirse feliz. Para sentirse feliz. Bien, Olguita, cuéntanos a los teleamigos y teleamigas, hoy hacían ustedes un sketch acerca de la puntualidad, ¿cierto? Y la puntualidad es algo que todos debemos trabajar, ¿sí? Desde niños. Y ellos nos presentaban aquí el ejemplo del docente, que es un sketch de teatro, no es la realidad, que llega tarde a los ensayos. ¿Qué forma en los jóvenes el arte? ¿Qué valores nos puedes contar tú que forma en los jóvenes el arte? Bien, doctora y queridos televidentes. Creo que lo más importante para formar es el hábito. Nosotros no estamos acostumbrados a crear hábitos en nuestra vida y el crear hábitos es muy importante. Nosotros decimos, vamos a llegar a una cita a las 7 de la mañana, pero resulta que llegamos a la cita a las 9 de la mañana porque sí, porque quizá o llamamos por teléfono, hola, ¿cómo estás? Mira, qué pena, se me hizo tarde, voy a llegar tarde, voy en un trancón y resulta que ni siquiera he salido de la casa. El crear hábitos en la vida es supremamente importante. Hábitos de responsabilidad, hábitos no solamente de puntualidad, sino también de crear conciencia en nosotros mismos, de que si nos comprometemos a algo, tenemos que hacerlo y tenemos que cumplir con aquello que nos comprometemos. La universidad intenta, a través de todos estos sketches de teatro y a través del arte y a través de la misma educación en las áreas de ética, crear en el estudiante ciertos hábitos de valores, valores de responsabilidad, de justicia social, de puntualidad, de compromiso y sobre todo de adquirir cierta autonomía personal para tomar decisiones. Bueno, si no recuerdo mal, doctor Edison, cuando iniciamos nosotros hace un año, queríamos evangelizar y hablar de valores a los jóvenes de maneras distintas, ¿no? Y recuerdo yo que el doctor Edison tenía un grupo de jóvenes y le sacaron muchas canas, ¿cierto? Por la puntualidad. Porque precisamente los jóvenes no traen hábitos, muy buenos hábitos formados. Y esto es una preocupación, que el joven de hoy no tenga hábitos es una preocupación para nosotros. Cuéntanos, Edison, un poco cómo fue esa experiencia de llegar y ellos pues acostumbrados a llegar tarde, a presentar mil excusas, incluso creo que te tocó cambiar de personaje muchas veces porque no llegaban los jóvenes. Una de las cosas bonitas que tiene este grupo de teatro es que el muchacho que participa en el grupo de teatro no recibe nada. No es, o sea, lo que recibe es la amistad, la formación, la solidaridad, el aportar en la construcción mutua, pero a lo que me refiero en no recibe nada es que no es un crédito, ¿no? Sí. No te van a dar tantas horas, no, es libre, entonces empieza a participar. Eso hace que realmente los que se quedan son los que quieren estar. Al principio hemos logrado, gracias, y eso tengo que decirlo, y quiero agradecerle a la doctora James por haber apoyado este proceso, y es que hemos logrado, por ejemplo, ya hemos hecho, tenemos 2 obras de teatro, tenemos 2 producciones audiovisuales, y eso ha permitido que los muchachos se comprometan medianamente en el desarrollo y la construcción del grupo. Cada vez que hay un nuevo momento hacemos una convocatoria para ampliarlo, y lo otro es la discusión permanente de valores. Eso se va dando en la construcción, porque el teatro dice, bueno, ¿qué tipo de teatro vamos a hacer? Entonces, no, que yo quiero hacer un teatro con más compromiso social. No todo el mundo dice, ay, no, entonces todo el que llega a la Universidad de la Gran Colombia es católico. No es así, pero
hay unos valores esenciales que el catolicismo le ha aportado a la universidad del mundo entero que nos permiten, en torno a esos valores, unificar diferentes formas de pensamiento. Y eso ha hecho que los muchachos se vayan comprometiendo. Algunos nos han sacado canas, se han ido, otros están con nosotros. Han vuelto. Hay unos que han ido y se han regresado. Y estamos ahora, es lo otro, ¿no? Nuestros estudiantes, como lo decía Eder, y es muy importante también, provienen de sectores sociales que habitualmente no son los que llegan a las universidades. Y eso pues hace que tengan que trabajar, es el sueño del fundador, ¿no? Que tengan que trabajar, que tengan que buscar otros espacios y a partir de, imagínate, estudian, trabajan, pero también hacen teatro para aprender y promocionar valores. Eso para mí eso es el gran aporte. Es el valor agregado de la universidad a nuestros profesionales. Por supuesto. Bueno, teleamigos y teleamigas, vamos a ir a una pausa. Recuerden llamarnos. El tema del día es el arte como herramienta para aprovechar o hacer buen uso del tiempo libre en los niños y en los jóvenes. Ya regresamos.